A ver, chicos, vamos comenzando la clase del día de hoy. Today we're going to see something interesting called, Buenas buenas tardes, called reflexive pronouns. Okay? So, yeah. Entonces ahorita vamos a ir viendo algo que se llama reflexive pronouns. Okay? We use the reflexive pronouns when we want to complement the sentence, and also we use this kind of pronouns to give more information about a sentence. ¿Ya? Entonces nosotros utilizamos los reflexive pronouns cuando queremos dar un poco más de información a la oración que estamos haciendo. Ya. Existen distintos tipos de bueno, los reflexive pronouns vienen dados de los personal pronouns, de la base. Entonces, let's remember the personal pronouns. So, personal pronouns, if you remember, are I, he, she, it, he, she, it, we, you, and also the you in singular. Okay? Entonces aquí tenemos los personal pronouns que todos conocemos. I, you, he, she, it, we, you, they. Recuerden que tenemos los dos you. El uno es en singular y el otro en plural. Okay? Este tipo de estructura gramatical viene dado por dos cosas. Primero por el singular de estos reflexive pronouns, and also the plural. ¿Ya? Entonces, debemos dividir en el singular y en el plural para poder hacer estos reflexive pronouns, que es de los que estamos hablando hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos poniéndoles por acá. ¿Ya? Entonces, you know that the personal pronouns divide, obviously, in singular and plural, and help us to identify the subject and what we are talking about. Entonces, ustedes saben que los personal pronouns siempre se dividen en singular y en plural y nos ayudan a identificar de quién estamos hablando. So, what are the personal pronouns that we use in singular? And what are the personal pronouns that we use in plural? We need to identify this first, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los pronombres que se refieren al singular y al plural. En este caso, en el singular, ¿qué tenemos? I, yo. What else? You in singular, tú en singular. He, she, it. And in plural, what do we have? We have you, in plural, ustedes, we have we, and we have they. Okay? So this is the division about singular and plural in the personal pronouns. Entonces, esta es la división que nosotros podemos encontrar en los personal pronouns. Esta es la división que tenemos. To make the reflexive pronouns, to write properly the reflexive pronouns, we have to remember the possessive pronouns. Okay, this is the base we can see of the reflexive pronouns. Entonces, para poder escribir correctamente lo que son los reflexive pronouns, debemos recordar lo que son los possessive pronouns, que los vimos anteriormente. Entonces, vamos viendo. Por acá vamos a mover esto. Y vamos a poner acá los
possessive pronouns. Los adjetivos posesivos. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando vimos esta clase, teníamos que de I, el possessive pronoun era me. Yeah, me. Or mine. You, the possessive pronouns, yours. He, possessive pronouns, him. She, possessive pronouns, her. It, possessive pronouns, its. You in plural, yours, yours. We, our, and they, the possessive was them. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar esto que vimos en una clase anterior, que eran los possessive pronouns. Entonces aquí tenemos de I, my, you, yours, he, him, she, her, it, its, you, yours, we, our, and they, them. ¿Ok? ¿Por qué hago primero este recordatorio de lo que eran las divisiones en singular y plural y las divisiones y cuáles eran los possessive pronouns? Because when we want to write this structure, we have first to divide in singular and plural. Why we have to divide by this way, in singular and plural? Because we have a different type of writing in singular and plural, obviously. Entonces, ¿por qué tenemos que dividirlos en singular y plural? ¿Por qué es importante esta división primero? Porque la manera en la que se escribe el reflexive pronouns es distinta si es que hablamos en singular y en plural. ¿Ok? Ya, recapitulando lo que les estaba poniendo desde mi celular. Los reflexive pronouns se dividían en dos, en el self y en el self. ¿Ok? Entonces, como les decía, self es un verbo. ¿Okay? Entonces, como les dije, teníamos I, que en este caso se convertía en my. ¿Ok? Entonces, my, yours, him, de he, her, de she, and its. ¿Ok? Como les estaba explicando desde mi teléfono, la terminación nos indica que es un singular, ¿ya? Entonces tenemos que añadirle a este possessive pronoun que escribimos, debemos añadirle la terminación. En este caso, myself, yourself, yourself, himself, herself, and itself. ¿Ok? En el caso de los plurales, viene a ser exactamente lo mismo. Teníamos yours, que es plural de ustedes, our, plural de we, and they, plural de, and them, sorry, plural de they. We add the termination at the end, añadimos la terminación al final, yourselves, ourselves, and themselves. ¿Ok? Y así es la manera en la que se escriben los reflexive pronouns. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué me sirve esto? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Y por qué nos está enseñando esto? Esto nos sirve para, como les dije antes, darle una mayor información a la oración que nosotros estemos haciendo. En español, nosotros utilizamos mucho esto. ¿Ok? Y por esto es la importancia también de que lo sepan en inglés. Por ejemplo, cuando yo digo, no es lo mismo decir, yo pinté la casa, que decir, yo pinté la casa
por mi cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? No es lo mismo decir, yo pinté la casa, y yo pinté la casa por mi cuenta. ¿Dónde radica la diferencia? Que en la primera oración, en yo pinté la casa, puede ser que yo haya contratado a alguien que me dé pintando. Puede ser que yo lo haya hecho con mi familia, con mis amigos, etc. Solo estoy diciendo que yo pinte la casa, pero no estoy especificando. En la segunda oración, yo pinté la casa por mi cuenta, estoy diciendo que nadie me ayuda a mí. No contraté a alguien que me dé pintando, no llamé a mis amigos, no llamé a mi familia. Yo lo hice por mi cuenta. Entonces, esto lo utilizamos bastante en el español. Y obviamente en el inglés también es bastante utilizado. Entonces, estos reflexive pronouns nos ayudan a dar esa información extra que en este caso se podría proporcionar. Entonces, algo que aquí me falta ponerle algo que es importante saber es que, por ejemplo, y esto es por regla gramatical, es que yo no puedo escribir, por ejemplo, myself, o no puedo escribir, yo qué sé, ourself, ¿ya? Esto es un error gramatical y si, por ejemplo, yo veo esto en algún deber, obviamente será calificado erróneamente. Por eso tienen que tener en cuenta esta división entre singular y plural para que entiendan cómo se escribe, ¿ya? Y también tienen que tener cuidado cuando hablamos del you, porque el you se escribe igual para singular o plural, pero la terminación es la que le hace tener un sentido completamente distinto, ¿ya? Algo que también tiene que quedar en claro es que estos reflexive pronouns siempre se refieren a la misma persona del sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Peter paints it house by himself o himself. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre utilizar himself y by himself. ¿Okay? Aquí dice Peter paints it house himself. Peter pintó su casa él mismo, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, le pongo aquí I paint, aquí me tocaría cambiar, I paint it house himself. La oración pierde el sentido porque estoy diciendo yo pinté la casa por su cuenta. Entonces no pierde ese sentido. Siempre que utilicemos estos reflexive pronouns, el sujeto del que estemos hablando tiene que ser el mismo del que vamos a utilizar el reflexive pronoun. Entonces, si por ejemplo yo quiero cambiarle a I, sería I paint, en este caso, my house, porque es un adjetivo, un possessive pronouns, un posesivo. Y aquí en este caso tendría que cambiarle a myself. Entonces ahí la oración cambia el sentido y está correcta porque está diciendo yo pinté mi casa yo mismo, por mi cuenta se podría decir. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos viendo otro ejemplo de esto. Si yo digo, Susan is learning English. ¿Ya? En la primera oración, ¿qué estoy diciendo? Susan is learning English. Susan está aprendiendo inglés. ¿Ya? Puede que esté aprendiendo en un curso de inglés, puede que le estén dando en el colegio, puede que le esté enseñando un amigo, que esté contratando clases particulares, etcétera. No me interesa eso, no me está dando ninguna de esa información. Solo me está diciendo que Susan está aprendiendo inglés. Ahora, si yo escribo Susan is learning English by herself, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, Susan is learning English by herself. Susan está aprendiendo inglés
que es la misma oración de arriba, pero este by herself, este de aquí, by herself, me está diciendo que lo está haciendo por su cuenta. Es la manera en la que la está haciendo. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una diferencia entre una oración que diga Peter did breakfast himself. Entonces hay que hacer una diferencia entre entre estos dos tipos de oraciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera, la que estoy hablando de Susan, esta de aquí, me está diciendo la manera en la que ella está aprendiendo. En este caso, by herself, por su cuenta. Mientras que la segunda me está diciendo, Peter did breakfast himself. Peter hizo el desayuno para él mismo. No me está diciendo la manera en la que se realiza la acción, sino está diciendo que él hizo el desayuno para él mismo y que, por ejemplo, le importaba nada el resto. ¿Ok? ¿Entendieron este tema? ¿Hay alguna cosa que necesiten que les explique o si no podemos pasar a ejemplos para ir entendiendo mejor esto? Hay ejemplos, Liz. Sí, ya. Sí, ejemplos, Lisa, por favor. Ya. Entonces, vamos viendo. Déjenme ponerles aquí lo mismo. Selves. Y aquí tenemos yourselves. Themselves. Ok. Ya. Listo. Una cosa más que queda por explicar es que, por ejemplo, en español nosotros decimos, yo hice el desayuno por mi cuenta. Esa sería la estructura común que se utiliza. La otra sería, yo por mi cuenta hice el desayuno, que se puede utilizar. Y en inglés, obviamente, también se lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, vamos viendo un par de ejemplos. Dejemos remarcado esto aquí. Y vamos viendo un par de ejemplos. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo les pongo, por ejemplo, esto? Marco is learning Spanish by ourselves. ¿Esta oración está bien o está mal? ¿Y por qué? Alguien que me diga. Para mí no tiene sentido porque dice que Marco está aprendiendo español por nuestra cuenta. Exacto. Sí, esa era la explicación. Entonces, como les dije antes, el subject, en este caso, Marco, subject, Marco, siempre debe tener concordancia con el reflexive pronouns, que en este caso está al final, que aquí dice ourselves, pero eso está completamente erróneo. En este caso, debería ser by himself. ¿Ok? Ahí toma sentido la oración. Ahora, un ejemplo, hagamos un ejemplo con I. I saw myself in the mirror. ¿Qué significa esta oración? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien me puede traducir esta oración tal vez? Ya, pues vamos viendo qué significa. I saw myself in the mirror. Yo me vi a mí mismo en el espejo. ¿Ya? Entonces aquí vemos que tiene la concordancia entre I, que es el subject, estoy hablando de mí mismo, de yo, y aquí tenemos el myself, a mí mismo.
Yo me vi a mí mismo en el espejo. Vamos con otro ejemplo. A ver. Este tipo de oraciones, este tipo de reflexive pronouns, la importancia es que se puede utilizar no solo en oraciones así tal cuales, también se puede utilizar con órdenes o con preguntas, ¿ya? Y vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo pongo esto, don't burn yourself. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? No te quemes a ti mismo. Entonces, el don't burn, aquí me falta el signo de exclamación. Ya. Don't burn yourself. Es una orden. No te quemes a ti mismo. ¿Ya? Aquí estoy diciendo, don't burn, no te quemes, yourself, a ti mismo. Pero, ¿qué pasa si yo aquí le pongo selves? ¿Cómo cambia de sentido la oración? Miren que teníamos, por un lado, teníamos don't burn yourself. Por otro tenemos don't burn yourselves. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Que a simple vista podría uno decir que son lo mismo. Vamos a escribir esto de nuevo. Que en la oración de la parte de abajo está utilizando el selves, que se aplica solo en plural. Exacto. Aunque las dos oraciones parece que son exactamente lo mismo, porque estructuralmente se podría decir que son lo mismo, tenemos el your, pero la terminación es la que me cambia completamente el sentido de toda la oración. ¿Por qué? En la primera, estoy diciendo, no te quemes a ti mismo. En la segunda, ¿yo qué pasaría a decir? Paso a No se decirlo. quemen. Exacto, en un plural. No se quemen a ustedes mismos. Yo qué sé, por ejemplo, si están, yo qué sé, saltando el año viejo, alguna cosa así. Ese es un ejemplo donde se podría utilizar esta oración. Pero miren que ese simple cambio de terminación de self a selves cambia el sentido completo de la oración. ¿Ya? Vamos viendo, a ver, otro ejemplo. Hagamos un ejemplo con una oración. Have you ever saw a condor? Yourself. Ya, ¿qué estoy diciendo aquí? Have you ever saw a condor yourself? ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Podría... Cóndor. ¿Has visto alguna vez tu cóndor? Ya. Esa oración sería así. Have you ever saw a condor? ¿Alguna vez has visto un cóndor? Esa es la oración. Pero, ¿qué pasa si es que yo le pongo yourself? Tu cóndor. Si quisiera poner tu cóndor, sería have you ever saw your condor? Porque ahí estoy utilizando un adjetivo, un possessive pronoun. Estoy diciendo tu cóndor. ¿Alguna vez has visto tu cóndor? Que no tiene mucho sentido que digamos. Pero si yo le cambio para acá, yourself, ¿qué estoy diciendo? Have you ever saw a condor yourself? ¿Alguna vez has visto visto un tu cóndor? por ti mismo? Exacto. Como les dije antes, si es que yo le pongo aquí, vamos a poner todas las ideas que me dieron, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia entre estas oraciones. Have you ever saw a condor? Have
you ever saw your condor? Y la primera oración. Vamos viendo qué significa cada uno, porque cada uno tiene un significado completamente distinto. Empecemos por la segunda. Have you ever saw a condor? ¿Alguna vez has visto un cóndor? No me interesa si es que lo viste en el pasado, si es que lo viste hace 2 días, si lo viste en la montaña, si lo viste en National Geographic, si lo viste en un video, no me interesa. Solo quiero saber si es que alguna vez has visto a un cóndor. ¿Sabes lo que es un cóndor? ¿Ya? En la número 2, donde está diciendo, have you ever saw your condor? ¿Alguna vez has visto tu cóndor? ¿Ya? Con cóndor no tendría tanto sentido la oración, pero sí se puede realizarla. No digo que no. Pero está diciendo, ¿alguna vez has visto tu cóndor? Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Estructuralmente como que no tiene mucho sentido esa oración. Pero si es que yo le pongo your dog, por ejemplo. ¿Alguna vez has visto a tu perro? Sí, obviamente, es mi perro, yo lo he visto. Pero la primera, ¿qué significa? Have you ever saw a condor yourself? ¿Alguna vez has visto un cóndor por tu cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que te hayan mostrado una imagen, puede que hayas pasado por un sitio y te hayan dado una publicidad donde estaba un cóndor o cualquier cosa así. Mientras que esta te explica que te está preguntando si lo hiciste por tu cuenta, por tu iniciativa. ¿Ya? Esa es la diferencia entre no utilizar esto y utilizar eso. ¿Ya? Vamos viendo, nos quedan 2 minutos para terminar de ver alguna otra oración, ¿ya? Esta oración de aquí. We made it ourselves. Ya. No sé si es que estaba en la lista, pero made it también es un phrasal verb, es un verbo compuesto, ¿ya? Listen, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿Puede realizar la oración con el pronombre it? claro. Ningún Por problema. favor. Vamos viendo con it, ¿ya? Por ejemplo, the cat, ya, scratched itself, ya. ¿Qué significa scratched? Rascarse, ¿ya? En este caso, miren, para ir analizando el último ejemplo. The cat, ¿qué es esto? It. Todos sabemos, es un animal, entonces por lo tanto utiliza it. Scratched es el verbo que les dije, es rascarse. Y aquí tenemos itself. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué significa? El gato se rascó a sí mismo. ¿Ya? Generalmente por estructura, generalmente les digo porque puede que pase, puede que la estructura varíe, pero generalmente el reflexive pronoun, estos que vemos aquí, o sea, el himself, myself, itself, generalmente siempre van al final, en el complement, ¿ya? Casi siempre son la última palabra, como en estas oraciones que hemos visto aquí. Otras veces están acompañadas de un complemento, ¿ya? Pero hay ocasiones en las que se las puede utilizar en el subject, ¿ya? Bueno, se nos acabó el tiempo. Como les dije la clase anterior,